1954. Con las manos congeladas y el alma intacta. El asalto final al Cho-Oyu. Una noche de octubre de 1954, el viento tibetano azota con furia el campamento 3, enclavado a casi 7000 metros en las laderas del Cho-Oyu. La oscuridad es total y la montaña, cuyo nombre en tibetano, Cho-Oyu, significa diosa turquesa, ruge con una fuerza desgarradora. 4 siluetas se aferran a sus tiendas de campaña que amenazan con volar en pedazos bajo rachas de viento huracanado. Entre la nieve que sopla como agujas de hielo, el alpinista austríaco Herbert Tichy sale de un salto de su carpa para sujetar las cuerdas sueltas. En un instante fatal, hunde sus manos desnudas en la nieve congelada. Un dolor agudo le atraviesa. El frío muerde su piel y sus dedos comienzan a entumecerse al punto de la congelación. Dentro del otro refugio de tela, los sherpas Pasang Dawa Lama y Angnima luchan por mantener la tienda en pie. Al ver a Tichy en apuros, ambos se apresuran a auxiliarlo. Toman sus manos heladas y las colocan bajo sus propios cuerpos, entre muslos y axilas, tratando desesperadamente de devolverles la vida. Otro sherpa, Ajiba, encuentra los guantes perdidos y los calienta contra su pecho antes de devolvérselos a Tichy. Durante horas interminables, la tormenta huye a su alrededor mientras, con pasos torpes y unidos por cuerdas, los 4 hombres descienden a oscuras hacia los campamentos inferiores en busca de salvación. La diosa turquesa ha mostrado su furia y por ahora les ha negado la cumbre. Tichy siente sus manos duras e inútiles, convertidas en garras insensibles. En su mente late la duda de si este podría ser el final de la expedición. Habían llegado muy alto, rozando el triunfo, pero ahora el sueño de la cima pende de un hilo bajo la noche inclemente del Himalaya. Esto es Crónicas Insólitas, y esta es la primera ascensión al Cho-Oyu. Preparativos y aproximación a la montaña. Semanas antes de aquella tempestad, a principios de septiembre de 1954, Herbert Tichy y sus compañeros partieron de Austria con rumbo al Himalaya. El Cho-Oyu, de 8.188 metros de altitud, se erige unos 20 kilómetros al oeste del Everest, en la frontera entre Nepal y el Tíbet chino. Para los montañeros de la época, era uno de los últimos 8.000 vírgenes. Solo 4 cimas de más de 8.000 metros habían sido conquistadas hasta entonces. Annapurna, 1950. El Everest, 1953. El Nanga Parbat, 1953. Y el K2, 1954. El Cho-Oyu sería el quinto en la historia si lograban alcanzarlo. Aunque hoy se considera uno de los 8000 más accesibles, en aquel entonces representaba una incógnita peligrosa. Una expedición británica liderada por Eric Shipton, con Edmund Hillary entre sus filas, había intentado escalarlo en 1952, aproximándose por el collado Nangpala al noroeste. Aquel equipo llegó hasta unos 6.800 metros antes de detenerse ante una barrera de hielo infranqueable y la amenaza de internarse en territorio tibetano prohibido bajo patrullas chinas. El Cho-Oyu había resistido, y los británicos se retiraron frustrados. Ahora, en 1954, un pequeño grupo austríaco soñaba con lograr donde otros fallaron. Herbert Tichy, de 42 años, lideraba la expedición. Geólogo de formación, era también escritor y aventurero nato. Nacido en Viena en 1912, a los 20 años recorrió medio mundo en motocicleta. Atravesó desiertos y cordilleras hasta la India, e incluso viajó de incógnito por el Tíbet en los años 30. Tras la Segunda Guerra Mundial, Tichy escribió libros sobre sus viajes y escaladas. En otoño de 1953 había explorado en solitario valles remotos de Nepal, alcanzando cumbres vírgenes de 6.000 metros acompañado solo por sherpas locales. Esa experiencia le convenció del valor de los equipos pequeños y ágiles. A diferencia de las grandes expediciones nacionales de aquella era, con decenas de montañeros, cargas de toneladas y abundante oxígeno suplementario, Tichy creía en un estilo ligero. Queríamos escalar con los menores medios posibles, confiando en nuestra propia fuerza, escribiría más tarde. Por ello reunió apenas a un par de amigos alpinistas y a un puñado de sherpas de confianza para el Cho-Oyu. El núcleo occidental lo formaban solo 3 austríacos. El propio Tichy, Joseph Sepp Jochler, de 31 años, un habilidoso escalador tirolés que había forjado su experiencia en las duras paredes de los Alpes. En 1952 había ascendido la cara norte del Eiger junto con el legendario Hermann Bull, y Helmut Heuberger, geógrafo de 31 años que asumiría tareas de logística y apoyo médico. A ellos se unieron 7 sherpas nepalíes e indios liderados por Pasang Dawa Lama, de 42 años, quien se volvería el héroe indiscutible de esta historia. Pasang Dawa Lama era ya una figura legendaria en el Himalaya.
Nacido en Darjeeling y criado en Namche Bazar, había sido monje budista en su juventud antes de dedicarse al montañismo. Participó en la primera ascensión del Chomollari, 7.314 metros, en 1937 y acompañó al estadounidense Fritz Wiesner en el trágico intento al K2 de 1939, alcanzando unos 8.400 metros sin oxígeno y sobreviviendo a una retirada épica. También colaboró estrechamente con Shipton en el reconocimiento del Everest en 1951, explorando las rutas del Cho-Oyu por el lado nepalés. Conocía aquellas montañas como la palma de su mano. Junto a Pasang, completaban el equipo de escalada los Sherpas Agiba, Angnima y Yaltsen, entre otros. Para Tichy, estos hombres no eran simples porteadores. Eran compañeros de cordada con voz en las decisiones. En una época en que muchos sahibs occidentales trataban a los Sherpas como subordinados, Tichy los consideraba sus iguales, y esa camaradería sería clave para el éxito. La expedición llegó a Katmandú a inicios de septiembre y se encaminó a pie hacia el noreste de Nepal, siguiendo senderos embarrados bajo las últimas lluvias del monzón. Tras días de marcha sobre lomas tropicales y glaciares grises, divisaron la silueta maciza del Cho-Oyu emergiendo entre nubes. El 19 de septiembre de 1954 alcanzaron Namche Bazar, la aldea Sherpa a 3.440 metros que sería su último contacto con la civilización. Allí contrataron algunos porteadores adicionales y terminaron de repartir la carga. Apenas unas 800 libras de equipo en total, una cantidad minúscula si se compara con las 16 toneladas que había movilizado la expedición italiana al K2 ese mismo año. Sin oxígeno y sin radios, como señalaba Tichy orgullosamente, llevaban lo imprescindible. Tiendas ligeras, sacos de dormir, cuerdas, piolets, comida deshidratada, una cámara fotográfica y mucha determinación. El 23 de septiembre, el grupo dejó atrás Namche y ascendió por valles solitarios hacia el paso Nangpala, 5.716 metros, antigua ruta caravanera hacia el Tíbet. Cruzar ese collado significaba pisar territorio tibetano, entonces bajo control chino. Sin permisos oficiales de Pekín, su incursión fue clandestina por necesidad. Pero Tichy y los suyos no tenían intención de pedir permiso a la diosa turquesa. El 27 de septiembre lograron establecer su campo base a unos 5.500 metros, en el glaciar Yabrak del lado tibetano de la montaña. Lo rodeaba un paraje inhóspito y grandioso. Hielo y roca se extendían bajo las paredes azuladas de la cara noroeste del Cho-Oyu. En las noches despejadas podían ver a lo lejos la pirámide negra del Everest y el imponente muro del Lhotse brillando bajo la luna. Escalada en estilo ligero y primer contratiempo. A comienzos de octubre de 1954, los austríacos emprendieron la ascensión de la ruta noroeste a un ritmo sorprendentemente rápido. En solo una semana, aprovechan una ventana de buen tiempo para montar una cadena de campamentos de altura sucesivos. El campo 1 quedó instalado a 5.800 metros el 29 de septiembre, el campo 2 a 6.200 metros el 30 de septiembre y el campo 3 a 6.600 metros, aproximadamente, el 3 de octubre. Tichy y sus compañeros avanzaban ligeros, aclimatándose gradualmente con cada metro ganado en la inmensidad del Himalaya. Sepp Jochler, sin embargo, comenzó a acusar el mal de altura al superar los 6.000 metros. Mareado y debilitado, tomó la difícil decisión de descender de regreso al campo 1 para recuperarse, mientras el resto continuaba el trabajo de altura. Era un revés temporal. Jochler prefería perder unos días y fortalecerse más abajo antes que poner en riesgo a sus camaradas. El joven Helmut Heuberger permaneció también en posiciones bajas coordinando la logística y ejerciendo de médico del equipo, atento a la salud de todos. Tichy, Pasang Dawalama y los demás Sherpas prosiguieron ladera arriba, abriendo huellas sobre pendientes nevadas y grietas traicioneras. Su mayor desafío apareció pronto, la barrera de Seracs que había detenido a los británicos en 1952. Se alzaba alrededor de los 6.600 metros de altitud, formando un laberinto de bloques inestables y grietas azules. Al llegar a su base, los austríacos dudaron sobre dónde montar un siguiente campamento y cómo franquear aquel obstáculo colosal. Fue entonces cuando Pasang Dawalama tomó la iniciativa. Impaciente por avanzar y aprovechando su habilidad innata en hielo, el Sherpa pidió la cuerda y se lanzó primero. Con pasos firmes y precisos de crampones, fue encontrando un zigzag posible entre torres heladas. En menos de una hora, Pasang había escalado cerca de 300 metros de desnivel por la pared glacial, fijando cuerdas en lo posible, hasta salir por encima del cinturón de Seracs. Asombrados y aliviados, Tichy y el resto le siguieron por la ruta que su compañero había abierto casi en solitario. Aquello que Eric Shipton y Edmund Hillary consideraron imposible, ahora estaba vencido gracias a la destreza de un Sherpa.
Con la vía libre, la expedición estableció el campo 4 a unos 6.980 metros el día 5 de octubre, muy por encima de la temida barrera de hielo. El Cho-Oyu parecía al fin al alcance de la mano, apenas a 1.200 metros de desnivel de la cumbre. Sin embargo, la montaña aún guardaba una dura prueba. La tarde del 5 de octubre, tras montar las tiendas en el campo 4, el cielo despejado se ennegreció sin aviso. Feroces rachas de viento occidental sacudieron el campamento avanzado en mitad de la noche. Los ligeros postes de las tiendas se combaban hasta casi romperse, las lonas aullaban bajo la tensión y los anclajes empezaban a ceder uno tras otro. A esa altitud el viento cortante tenía la fuerza de un vendaval invernal. Fue en ese caos cuando Herbert Tichy realizó el acto desesperado que casi le cuesta la expedición. Al ver que una de las tiendas estaba a punto de salir volando, se arrojó de bruces sobre ella para sujetarla, hundiendo sin querer sus manos sin guantes en la nieve gélida. El frío extremo mordió su carne al instante. Para cuando logró estabilizar la tienda con ayuda de Pasang y los demás, Tichy ya no sentía los dedos. En cuestión de minutos, sus manos se habían congelado y adquirido un aspecto amoratado casi negro, una señal ominosa de grave congelación. El líder comprendió con horror que apenas podía moverlos. Ante aquel giro trágico, no hubo más opción que la retirada inmediata. Los 4 montañeros del campo 4 desmontaron lo esencial en plena ventisca y comenzaron a descender penosamente. Con las manos insensibles e inutilizadas, Tichy era incapaz de manejar cuerdas o piolet. Cada paso fue un tormento lento, ayudado y prácticamente arrastrado por Pasang y Annima mientras la ventisca les azotaba sin piedad. Después de largas horas de lucha contra los elementos, lograron llegar primero al campo 3 y luego al campo 2, ya por la mañana, donde el viento amainó. Exhaustos continuaron bajando hasta el campo 1, 5.800 metros, buscando aire más denso y un respiro seguro. En el campo 1, el resto del equipo aguardaba ansioso. Al ver llegar a Tichy con las manos amorfas y ennegrecidas por el hielo, el Dr. Heiberger supo que debían actuar de inmediato. Con los escasos recursos disponibles a esa altitud, calentaron lentamente las manos de Tichy con paños y el calor corporal de sus compañeros, un proceso doloroso pero crucial para salvarle los miembros. Herbert Tichy, el líder indomable, se encontraba ahora al borde del fracaso y hundido anímicamente. Sus propias manos no podían abrochar un botón ni sostener una taza de té sin ayuda. En su diario confesaría que en esos momentos la desesperación lo invadió. Después de tantos esfuerzos, parecía que la diosa turquesa los obligaba a renunciar. Un hombre sensato habría dado por terminada la expedición en ese punto, ya que permanecer en altura con heridos y sin reservas suficientes era extremadamente arriesgado. Además, regresar a Katmandú a buscar atención médica tomaría al menos 3 semanas de marcha. Pese a ello, tras un debate sereno en el campamento, decidieron no rendirse de inmediato. Descansarían unos días en el campo 1 para evaluar si Tichy mejoraba y si el clima se estabilizaba. La cumbre seguía allí, desafiante, y ninguno quería volver a casa con las manos vacías sin agotar las últimas posibilidades. Rivalidad inesperada y segundo asalto. Mientras Herbert Tichy se recuperaba lentamente en el campo 1, después de haber sufrido graves congelaciones en las manos, la expedición se vio obligada a detener su progreso. Durante varios días permanecieron allí, a unos 5.800 metros, esperando que el tiempo mejorara y que Tichy recuperara movilidad suficiente como para decidir si seguir o retirarse. El ánimo se mantenía frágil. No sabían si el líder podría continuar, y el otoño avanzaba con rapidez hacia condiciones más severas. En ese tiempo de incertidumbre ocurrió un giro inesperado. Otra expedición llegó al Cho-Oyu por sorpresa. No era un rumor, ni una amenaza distante. Era un equipo real, acercándose físicamente a la zona del glaciar, y nadie en el grupo austríaco sabía que existía. Se trataba de una expedición franco-suiza liderada por el famoso guía suizo Raymond Lambert, que había alcanzado los 8.600 metros en el Everest en 1952 junto a Tenzing Norgay. Con él viajaba un pequeño grupo, entre ellos la destacada alpinista francesa Claude Cogan, acompañados por sherpas y equipo científico. Ninguno de los dos grupos esperaba encontrarse allí. En Katmandú se habían cruzado días antes, pero cada uno había ocultado sus planes reales para no revelar sus intenciones de intentar un 8000. Ahora, ambas expediciones se encontraban en el glaciar del Cho-Oyu, aspirando a la misma cumbre virgen. Lambert, informado del accidente de Tichy y del parón obligado que sufrían los austríacos, subió hasta el campo 1 para hablar directamente con él. Le propuso unir fuerzas en un ataque conjunto a la cumbre. Pero Tichy, aunque todavía no podía usar las manos correctamente, rechazó la oferta. Habían llegado hasta allí en estilo ligero, habían abierto la ruta y habían pagado un precio muy alto.
Ceder el protagonismo ahora habría significado renunciar al mérito de la primera ascensión. El encuentro terminó en una especie de acuerdo de caballeros. Los suizos esperarían un tiempo prudencial para que los austríacos hicieran un último intento. Si fracasaban, Lambert lanzaría el suyo. La tensión, hasta entonces dictada por el clima y la altitud, adquirió ahora otro matiz: la presión silenciosa de una expedición rival aguardando en el valle glaciar. Durante esos días, Tichy mostró una recuperación lenta pero constante. Sus manos seguían doloridas y rígidas, pero ya no estaban en riesgo inmediato. La moral del grupo volvió a encenderse. Sepp Jochler, que había bajado antes por mal de altura, estaba ya perfectamente aclimatado, y Pasang Dawa Lama mantenía su fortaleza y habitual. El equipo reorganizó las provisiones que ya tenían y que estaban preparadas para un único intento definitivo. Había llegado el momento de volver a subir. El equipo ascendió nuevamente hacia los campamentos superiores, recuperando la altura perdida. Cerca del antiguo Campo 4, alrededor de los 7000 metros, decidieron aplicar las lecciones aprendidas con la tormenta anterior. No usarían tiendas expuestas al viento, que ya habían demostrado su fragilidad. En lugar de ello, excavaron una pequeña cueva de hielo para pasar la noche, buscando así la única protección posible contra los vendavales del noroeste. El plan era claro y audaz. Subirían lo más ligeros posible, sin oxígeno, sin cuerdas fijas adicionales y sin segunda oportunidad si el tiempo cambiaba. Cada mañana, durante esos días previos al ataque final, Tichy observaba desde la altura el penacho de nieve que ondeaba en la cima del Choyu. Sabía que solo un día de calma real haría viable el ascenso, y también sabía que los suizos estaban esperando. Cuando por fin llegó la ventana de buen tiempo, surgió la pregunta inevitable: ¿quiénes formarían la cordada de cumbre? La propuesta inicial más lógica desde el punto de vista físico era que Jochler y Pasang realizaran el intento mientras Tichy aguardaba más abajo. Pero el propio Tichy, pese al dolor persistente y las manos todavía vendadas, se negó a quedarse atrás. Se sentía responsable de la expedición y sabía que esta sería su única oportunidad de coronar un 8000. Así que tomó una decisión personal y arriesgada. Acompañaría a sus compañeros sin encordarse directamente a ellos, para que si su cuerpo fallaba o necesitaban avanzar más rápido, él pudiera retirarse sin arrastrarlos al peligro. Jochler y Pasang aceptaron. Sabían que su amigo estaba al límite, pero también sabían qué significaba esa montaña para él. Con el cielo finalmente en calma, los tres hombres, cargados apenas con lo indispensable, emprendieron el camino hacia la cumbre de la diosa turquesa. El ascenso final. La diosa rendida. 19 de octubre de 1954. La luna plena ilumina débilmente las laderas superiores del Choyu. En el silencio glacial de la madrugada, tres figuras comienzan el ascenso final hacia la cumbre. Herbert Tichy, Sepp Jochler y Pasang Dawa Lama emergen de su refugio de hielo en el Campo 4 y emprenden la marcha, pisando nieve virgen bajo un cielo estrellado. No llevan oxígeno suplementario. Cada respiración es un esfuerzo en el aire enrarecido. El frío es intenso, rondando los menos 30 grados Celsius y amenaza con penetrar hasta los huesos en cuanto disminuyan el paso. Pasang Dawa Lama lidera la cordada, avanzando con paso seguro y memoria topográfica de sus experiencias en el Everest. Abre huellas sobre amplias pendientes nevadas de 30 y 40 grados, evaluando con ojo experto el mejor camino para evitar zonas de nieve profunda o grietas ocultas. Tras él va Tichy, moviéndose con dificultad pero con determinación férrea. Cierra la marcha Jochler, atento a cualquier traspié de sus compañeros, listo para sostenerlos. Avanzan la mayor parte del tiempo sin encordarse directamente entre sí, aunque mantienen una distancia corta y vigilada. El amanecer los encuentra cerca de los 7500 metros, sobre el hombro de la montaña. El sol tiñe de rosa las crestas nevadas mientras ellos continúan lentamente, paso a paso, en la inmensidad de la altitud. Con la luz del día llega también un viento glacial que les corta el rostro. El Choyu no cede fácilmente su trono. Un vendaval afilado barre la arista cimera, obligándolos a detenerse repetidas veces para afirmarse con el piolet. En esos tramos expuestos, las ráfagas levantan remolinos de nieve que les impiden la visión. Tichy siente un dolor lacerante en sus manos. A pesar de las vendas y guantes triples, el frío intenso vuelve a morder sus dedos heridos. Nota cómo la sensibilidad que había recuperado se pierde de nuevo. Al quitarse un guante un instante, ve con angustia que las puntas de sus dedos están amoratadas, casi negras por la congelación. Jochler le grita que se detenga, preocupado de que pueda perderlos definitivamente. Pero Tichy niega con la cabeza. Está más solo unos cientos de metros verticales de la cima que soñó toda su vida. Mis manos eran inútiles, pero no podía darme la vuelta tan cerca de la meta. Diría más tarde.
Aprieta los dientes y sigue adelante, concentrado en cada pequeño logro. Un paso más, ahora otro. El tramo final del Cho-Oyu es un amplio altiplano nevado. A diferencia de otras cumbres puntiagudas, esta montaña culmina en una meseta elevada y ondulante. No hay un pico agudo que indique claramente el techo. Hay que atravesar todo el plató hasta el punto más alto, lo que a más de 8.000 metros se convierte en un suplicio físico y mental. Los 3 escaladores avanzan juntos por ese terreno, hundiéndose a veces hasta las rodillas en nieve blanda. Cada 10 pasos se detienen jadeantes, con el corazón martillando en el pecho y la vista nublada por la hipoxia. A ratos se animan unos a otros con frases cortas entrecortadas. Ya casi. Podemos lograrlo. Finalmente, alrededor de las 15 horas, después de 9 extenuantes horas de ascenso, Herbert Tichy, Sepp Jochler y Pasang Dawalama pisan el punto más alto del Cho-Oyu. Han alcanzado la cima de 8.188 metros, convirtiéndose en los primeros seres humanos en hacerlo. Por un momento, la emoción vence al cansancio. Los 3 se abrazan como pueden, riendo y llorando a la vez, con las mascarillas de escarcha cubriendo sus rostros curtidos. La 6ª montaña más alta del planeta finalmente ha sido conquistada. Tichy contempla a su alrededor la vista magnífica. El horizonte de la Tierra se extiende en todas direcciones. Hacia el este, a menos de 20 kilómetros, se divisa claramente el colosal circo de Nupse Everest, un inmenso caballo de hielo recortado contra el cielo azul oscuro. Al sur y al oeste, la cordillera del Himalaya despliega un mar de picos sin fin. El viento sigue soplando frío, recordándoles que no pueden quedarse mucho tiempo allí. La bajada no está exenta de peligros. Herbert Tichy sufre intensamente con sus manos congeladas, que ahora están hinchadas e inutilizables. El cansancio extremo y la falta de oxígeno nublan la mente de los 3. Afortunadamente, la climatología aguanta estable esa tarde. Paso a paso desandan la arista y logran llegar de nuevo al bivac de campo 4 justo cuando el cielo empieza a oscurecer. Allí, en la seguridad relativa de su cueva de hielo, Tichy por fin puede gemir de dolor y alivio al calor de un té que Jochler le acerca a los labios. Las estrellas asoman sobre ellos mientras la noticia recorre silenciosamente el campamento. Cumbre. La diosa turquesa había cedido su cumbre y ellos estaban vivos para contarlo. Epílogo. Legado y lecciones de una ascensión épica. La mañana siguiente, 20 de octubre de 1954, amaneció diáfana en el Cho-Oyu. Desde el campo 1, Helmut Heuberger oteó con binoculares la arista superior y supo que sus compañeros habían triunfado cuando vio desaparecer la característica estela de nieve soplada. La cumbre estaba en calma, señal de buen tiempo y quizás de éxito. Poco después, Tichy, Jochler y Pasang descendieron al campo base sanos y salvos, recibidos con abrazos y lágrimas de alegría por el resto del equipo. Habían logrado la primera ascensión del Cho-Oyu, el quinto 8000 conquistado por el ser humano, y lo habían hecho en otoño, siendo esta la primera cumbre de más de 8000 metros alcanzada en esa estación del año, sin oxígeno y con un equipo mínimo, algo impensable hasta entonces. En Austria los proclamarían héroes nacionales, y para los Sherpas sería también un triunfo de honor. Enterado del éxito austríaco, Raymond Lambert describió la hazaña como una locura heroica refiriéndose especialmente a Herbert Tichy y sus manos destrozadas. Lambert y Claude Cogan intentaron su propio ascenso días después, pero debieron darse la vuelta unos 450 metros por debajo de la cumbre debido al viento implacable. El Cho-Oyu no daría una segunda victoria aquella temporada. Años más tarde, en 1959, la alpinista Claude Cogan lideraría la primera expedición femenina internacional precisamente en el Cho-Oyu, persiguiendo su sueño pendiente. Trágicamente, una avalancha acabaría con su vida y la de sus compañeras en las laderas de esta montaña, subrayando de nuevo los riesgos extremos de estas empresas. Para Herbert Tichy, Sepp Jochler y Pasang Dawalama, el logro del Cho-Oyu dejó lecciones profundas. Demostraron que el coraje y el trabajo en equipo podían lograr lo que las expediciones pesadas no. Un reducido grupo de amigos, confiando en su propia habilidad y en la colaboración sin jerarquías entre occidentales y sherpas, había vencido a una montaña de más de 8000 metros. Esta filosofía pionera de estilo ligero inspiraría a futuras expediciones en el Himalaya. Los austríacos en particular se consolidaron como una potencia del alpinismo de posguerra, al éxito del Nanga Parbat en 1953 y del Cho-Oyu en 1954. Sumarían primeras ascensiones como Gasherbrum II, 1956, y Broad Peak, 1957, en los años siguientes. ¿Y qué fue de las manos congeladas de Herbert Tichy? Contra todo pronóstico, no perdió ningún dedo. Tras la expedición, sus compañeros sherpas lo agasajaron durante el camino de regreso con interminables festejos en los poblados del Solukhumbu.
Durante 2 semanas, Tichi Pasang y todo el equipo se vieron envueltos en la generosa hospitalidad Sherpa. Banquetes, bailes y chang, cerveza de mijo, fluyendo sin cesar en celebraciones que duraban toda la noche. Al llegar a Viena, cuando los médicos examinaron las fotografías de las manos ennegrecidas de Tichi tomadas en la montaña y luego sus manos reales, se quedaron atónitos. «Deberías haber perdido 1 o 2 dedos, pero no creo que haga falta operar», le dijo el especialista. ¿Qué tratamiento milagroso había seguido? Tichi confesó, medio en broma, que durante el descenso habían estado alegremente borrachos casi todo el tiempo, bebiendo por cortesía en cada aldea Sherpa. El doctor sonrió. Pues eso salvó tus manos. El alcohol dilató tus vasos sanguíneos y mantuvo la circulación. Así, las mismas celebraciones por la victoria resultaron ser la medicina providencial para curar sus heridas congeladas. Pasang Dawa Lama, por su parte, regresó a Yunamche Bazar como un héroe del pueblo Sherpa. Allí le esperaba un premio singular. Un vecino adinerado le había prometido la mano de su hija con una generosa dote si lograba hacer cumbre en el Choyu. La diosa turquesa no solo le otorgó gloria, sino también matrimonio. Pasang continuó guiando montañistas varios años más y vivió hasta 1982, venerado en su comunidad. En cuanto a Tichi, escribiría un exitoso libro sobre la expedición, Cho-Oyu, por la gracia de los dioses, 1955, que inspiró a toda una generación de alpinistas con su tono humano y filosófico. Herbert Tichi siguió viajando y contando historias hasta su muerte en 1987, recordado como un aventurero de espíritu indomable. El legado de aquella primera ascensión al Choyu perdura en la historia del alpinismo como ejemplo de osadía y compañerismo. Los protagonistas llevaron al límite sus cuerpos y mentes, enfrentando fatiga, frío extremo, decisiones al filo de la muerte y desafíos técnicos y más apoyo que su fe en el otro. En la cima del Choyu, un austríaco y un sherpa se dieron la mano por encima de las nubes, demostrando que la amistad y la colaboración pueden conquistar las cumbres más altas. Aquella gesta de 1954 nos dejó una valiosa lección humana. A veces, para tocar el cielo, no hacen falta ejércitos ni banderas, sino un puñado de personas unidas por un mismo sueño imposible. Si te apasionan las historias reales que desafían lo imposible, suscríbete y acompáñanos en la próxima expedición de Crónicas Insólitas.